bajo. Hemoglobina Baja. Glóbulos rojos bajos. Bajos. Anemia. ¿Hay anemia? Sí. Ya. Serie blanca. Leucocitos. Leucocitos. ¿Cuántos? 5.000 leucocitos normales. 5.000 a 10.000. Normales, ¿verdad? Sí, normales. Ya. No hay nada en la serie blanca. Plaquetas. Normales. Ajá. No están dañadas no están alterados los primeros mecanismos, ¿no? Ya, normales. Tiempo de sangría. Normal, lógico que sea normal, ¿verdad? Porque las plaquetas están normales. Normal. Tiempo de coagulación. Prolongado. Ahí está el problema. Tiempo de protrombina. 11 segundos. Normal. Hasta 12, ¿verdad? Hasta 12. Normal. O sea que hay problemas en la cascada de coagulación, pero no tiene que ver con el fibrinógeno. O sea, no es ese el factor alterado, por eso el tiempo de protrombina está normal. Hay otro problema más, tromboplastina. ¿Se acuerdan que la tromboplastina activa una vía? La vía interna, la intrínseca, ¿verdad? ¿Cómo está esa tromboplastina plasma? ¿Cómo está? No, esa se mide en cantidades. ¿Cuánto tenemos esa en ese tiempo? No está en tiempo, ¿no? Sí, ya. Está a 69. ¿Y cuántos son sus parámetros normales? 27, 40. Hasta 40 en discurso. ¿Se está prolongado? Sí. O sea que el defecto está en otro factor que está activando a la tromboplastina, ¿verdad? Que está produciendo deficiencias en la tromboplastina vía interna. Otro factor, tenemos determinación del factor 8. Factor 8. Número romano. 8. Factor 8. ¿Cómo se llama el factor 8? No, el factor 10 el factor antihemofílico. Si el factor antihemofílico está deficiente, entonces ¿cómo se llama la enfermedad? Hemofilia. Por eso no hay defectos en el fibrinógeno, ¿verdad? Hemofilia. ¿Ya tienen el diagnóstico? Nada que hacer después, ¿verdad? Ese es el diagnóstico. Caso 3. ¿Qué hacemos ahí? En el caso 3, buscar por internet un paciente con alguna enfermedad de las muchas que hace rato dijeron, de los que forman muchos coágulos o los que nunca forman, ¿ya? Tromboflebitis, obesidad, enfermedad renal, enfermedad hepática, cualquier enfermedad donde el coagulograma esté alterado. ¿Qué necesito que me reporten en el caso? En 5 líneas, un relato del caso, ¿ya? 5 líneas, no más de ello. No quiero textos largos de cuándo fue y toda la historia del paciente, ¿no? Una síntesis del caso clínico, ¿ya? Y sobre todo el cuadro clínico, como el cuadrito que vimos antes, así, serie roja, serie blanca, y particularmente coagulograma, ¿ya? Eso, entonces se necesita buscar muy bien un casito. Hace rato han hablado muchas enfermedades, una de esas, ¿ya? Cualquier alteración que produzca mecanismos o control de coagulación, cualquier enfermedad cardíaca, renal, hepática, cirrosis, tromboflebitis, pacientes que forman muchos coágulos, es decir, sedentarios, obesos, trombofibrosis, cualquier enfermedad, ¿ya? ¿Listo? Hasta ahí está. Ahora vámonos a pulso. Vámonos a pulso. Revisaron el video, ¿no? En realidad no vamos a revisar el tema, sino que vamos a revisar lo que ya Mateo les hizo el video tutorial, ¿verdad?
¿Puedes grabar? Un segundo. Ya. Muy bien. Percepción digital. Relajación de la arteria. La expansión y la relajación. Relación de las paredes arteriales. ¿Por qué? Por la presión. Por la Por la expansividad células. Por una transmisión desde el corazón. Es una transmisión ventricular hacia No las puedo, paredes, tengo 3 ¿verdad? minutos de Así espacio no. por eso. Ahora, ¿por qué las paredes arteriales expresan esa distensión o esa expansión? Por el bombeo también. ¿Cuál es la causa? O sea, ¿cuál es la propiedad de la pared arterial que hace que se perciba esa onda pulsante? Elasticidad, regularmente. ¿Qué más? Pero aparte de la elasticidad, es un transporte de la presión. La presión del ventrículo se va transportando hasta las paredes, Sí. pero las paredes expresan esta forma de presión, mantienen ese nivel de presión, pero por una propiedad que Distensión. No. Distensión. no por la distensibilidad. Eso es trabajo del corazón. Pero ¿qué hay en las arterias que hacen que se note una onda pulsante? Músculo. No. ¿Pulso muscular? No, eso es Resistencia. Sí, la pared arterial goza de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que si se la comprime o se le envía una carga de presión fuerte, es capaz de resistir. No se deja distender fácilmente. Resiste a la compresión y a la presión externa, ¿verdad? Resistencia vascular. Eso tienen las arterias. En cambio, las venas no gozan de tanta resistencia, sino de mayor distensibilidad y de mayor complianza. Tienden a distenderse más. Ellas nunca van a generar onda pulsátil, porque a la llegada de una carga vascular se distienden, gozan de distensibilidad y de flexibilidad, ¿verdad? Son expansibles las venas. En cambio, las arterias son resistentes a la carga de presión. Reciben presión, pero resisten a esa fuerza de presión desde el corazón. Por eso es que se nota la onda pulsante, ¿ya? ¿Qué necesito para percibir esa onda pulsante? Para explicar mi fundamento. ¿Cómo logro determinar o cómo logro percibir una onda pulsante? ¿Cómo sé que existe? con la palpación. Con la palpación. ¿Qué necesito? Tengo una presión. Hacer presión. Hacer Presión. presión. Primero, hacer una compresión. Si no ejerzo una presión sobre la pared arterial, no se detecta el pulso. Hago esto, pulso, no. Debo presionar. Primero, ejercer compresión. La arteria igual tiene que estar casi cerca del hueso para que La arteria debe estar sobre una superficie dura. Si no siempre va a haber tejido óseo, pero va a haber algún otro tejido duro donde se apoye este vaso arterial en el que yo estoy midiendo. O sea, que no puedo medir en cualquier vaso, en cualquier taller, solo aquellos donde haya una superficie dura. Y una condición más, la ubicación anatómica, o sea, que sea una arteria superficial donde yo pueda abordar fácilmente por pulsación, ¿verdad? Ok, entonces eso explica el fundamento. ¿Qué necesito para medir pulso arterial? Que anatómicamente mi arteria sea superficial, que esté apoyada sobre una superficie dura y que nosotros ejerzamos compresión externa. Esta compresión externa hace dos cosas: detiene la velocidad de flujo sanguíneo, produce éstasis, y el dedito del medio detecta la onda pulsante, ¿ya? Eso es lo que necesitamos. ¿Dónde medimos la presión? Pero ¿cuáles son los sitios más comunes? En la cosita temporal. Luego arteria a la altura del debajo de la mandíbula, a los lados de prácticamente el músculo exterior. Ese es el pulso más perceptible, ¿verdad? Luego arteria axilar, en la fosa axilar. Luego braquial lateral, debajo en la parte interna del músculo bíceps braquial, ¿verdad? Bíceps. Justo la hendidura que se forma cuando los varones hacen contracción del músculo, ¿verdad?
forman. En las mujeres no es tan evidente, pero en los varones sí. Pero en las mujeres basta que veamos una línea que se forma, una aquí y una aquí, hacia la cara interna, ¿no? Arteria braquial. Luego en el antebrazo, Radial. arteria Radial. en el canal del radial, ¿verdad? Apófisis extensor, ¿cierto? ¿Ya? Y flexor de los, ya, ok, flexor de los dedos, ¿no? Canal del radio, canal bicipital. La otra, del otro lado, arteria cubital, un poquito más hacia el centro, ¿verdad? Más o menos a la altura de los flexores o extensores. Flexores o extensores. Extensores, más o menos más cerca de la línea media. Ya vamos. Luego vamos hacia los miembros, camina los miembros inferiores. Arteria femoral, ¿dónde? Arco crural, arteria femoral, ¿verdad? Sí. Arco crural, más o menos una línea que se dibuja entre la espina ilíaca anterior superior y la sínfisis del pubis, ¿verdad? Arco crural. Luego, abajo, detrás de la rodilla, justo la fosa poplítea, un espacio romboidal donde justo transcurre el tendón cruzado, ¿no? Luego más abajito, antes de la peria posterior, ¿dónde? Malleolo interno, borde posterior del malleolo interno. Hay dos prominencias en el talón, ¿verdad? Dos prominencias, malleolo externo e interno. En el interno, borde posterior, detrás, ¿ya? Y finalmente, arteria peria, ¿dónde? En la parte media. En el dorso, espacio interóseo, entre el primero y el segundo, o sea, entre el dedo gordo y el segundo dedo. Entre el primer y segundo espacio interóseo, ¿verdad? Ahí. ¿Cuántos lugares hemos definido? 10 lugares, ¿no es cierto? Entre todos 10, ¿ya? Entre todos 10. Muy bien. Ahora, al momento de hacer o evaluar las pulsaciones de los pulsos, vemos sus características, ¿no es cierto? Posición, indicación de los dedos, antes de medir las características. La posición del paciente puede estar en decúbito o puede estar sentado, ¿verdad? O echado, dependiendo de la zona donde necesitamos. La posición de la mano puede medirse con la misma mano, del mismo lado derecho, o con la mano contralateral, con esta, donde mejor les parezca la posición, ¿verdad? Puede ser esto. No la mano, por ejemplo, el pulso radial, no la mano en extensión, en leve flexión hasta que se forme el canal radial, por ejemplo, ahí. Y con 3 deditos, podemos hacer 3 deditos para con 2 de ellos producir cierta estasis circulatoria y el otro dedo perciba la onda pulsante. Comprimir levemente, los 3 dedos a la misma altura. No puede estar un dedo más largo que el otro. Si evidentemente sí tenemos deditos uno más alto que el otro, los 3 los vamos a acomodar de manera que los 3 lleguen a la misma altura. No los dedos en flexión, no en extensión, leve flexión hasta que los 3 se ubiquen a la misma altura, ¿ya? Entonces, en una leve flexión, un poquito más adelante, no así, un poco más flexión, ¿ya? Así, eso es. Con la misma mano o con la mano contralateral, es decir, puede ser con la misma mano que haga, con el mismo lado o con el lado opuesto, ¿ya? Con esta o con esta. El mismo lado o la mano opuesta. Siempre que flexione el paciente un poco hacia adelante. Ahí, ustedes comprimen, pero no demasiado, sino es que van a sentir el pulso de uno mismo, no del paciente. ¿Ya? Necesitan. ¿Bueno? Vámonos a las características. ¿Qué características medimos en el pulso? Amplitud, igualdad, regularidad y desigualdad. Frecuencia y tensión o dureza, ¿verdad? Tensión o dureza. Ok. Cuando evaluamos la amplitud, ¿qué estamos evaluando? A la palpación. Eso es a la graficación. Cuando yo palpo, ¿cómo sé que estoy evaluando la amplitud? La amplitud es la intensidad de la onda. Si la siento y percibo, o sea, pongo un dedito aquí a nivel de la arteria carótida,
¿Notan las pulsaciones? Sí. ¿Perciben? Esas pulsaciones son fuertes, Sí. intensas, Sí. entonces en amplitud son de gran amplitud, muy intensas, muy fuertes. A esas ondas fuertes se les llama ondas Magnus. Magnus, ¿verdad? Magnus. Onda intensa a la palpación. Pero si grafico, la onda pulsátil es prácticamente una onda curva, ¿verdad? A la graficación, ¿cómo son las ondas? Altas, mayores en cuanto a altura. O sea, no es lo mismo palpar la onda que graficar. A la palpación, ¿cómo sienten esa onda? Fuerte, intensa, es intensidad. Entonces la amplitud es la intensidad de la onda, pero si grafico es una onda incrementada en amplitud, grande, ¿ya? Esa es una onda Magnus. Ahora, intenten encontrar, por ejemplo, el pulso, un pulso bajito, el pulso cubital, el del otro lado. Esto es radial. Al otro lado, rara vez se ve este pulso, está el pulso cubital. ¿Cómo perciben estas pulsaciones? ¿Muy débiles? Muy bajitas, menos intensas, débiles, ¿verdad? Entonces, esas ondas se llaman ondas Paraush. En graficación son ondas pequeñas, pero a la palpación son ondas débiles, de poca intensidad, ¿ya? Poca intensidad. Y están luego las ondas normales. ¿Cómo es una onda normal? A ver, pongan un dedito en la fosa temporal, ahí donde a uno le duele la cabeza generalmente. ¿Encuentran un latidito? Una pulsación, un latidito. ¿Encuentran una pulsación? Más o menos a la altura de la sien. Ahí, ¿encontraron? ¿Esas ondas son muy fuertes o son muy débiles? Término medio, normales, ¿verdad? Entonces, en cuanto a amplitud, encontramos tres categorías. ¿Dónde van a hacer esto? Cuatro. Definición. ¿Qué es onda pulsátil? Transmisión de la actividad cardíaca en las paredes arteriales gracias a la resistencia del vaso. Fundamento. ¿Cómo logran determinar el pulso? Ejerciendo una compresión en una arteria superficial, es decir, apoyada sobre una superficie dura. Características. Aquí está amplitud. En el primer espacio debajo de amplitud, definición. ¿Qué es la amplitud? Intensidad de una pulsación, ¿verdad? Intensidad o amplitud o altura de una pulsación, dependiendo si hago si hago palpación o hago graficación. ¿Cuántos tipos de ondas existen en amplitud? Tres. Normales, Magnus y Paraush. Por eso hay tres espacios. Ahí dibujan y ponen el nombre, ¿ya? Definición y los tres tipos de ondas: normales, Magnus y Paraush. Y las dibujan, ¿ya? Las dibujan. Otra característica: igualdad. ¿Qué es la igualdad? La uniformidad en la amplitud, o sea que todas sean igualitas en altura si las grafico, o que todas si las percibo sean de la misma intensidad, es decir, ni una más fuerte ni una más débil, todas de la misma intensidad. Entonces es uniformidad en la intensidad o uniformidad en la amplitud de las ondas, en la altura, que todas son iguales en altura, ¿ya? Eso es igualdad. Igualdad. En igualdad está la definición y está el pulso, o sea, ahí está la igualdad, que son las ondas del mismo tamaño, eso significa igualdad, y desigualdad está al otro lado, hay otro espacio, ¿verdad? ¿Cuáles son las ondas desiguales? Las que tienen distintas alturas, una más grande, otra más chica, eso es desigualdad. Entonces, en el primer espacio define qué es igualdad. Y en los dos espacios libres, las dos variedades, igualdad y desigualdad, ¿ya? Igualdad y desigualdad en los dos espacios similares. Exacto. Aquí igualdad y aquí desigualdad. Exacto. Ajá. Igualdad y al otro lado desigualdad, ¿ya? Desigualdad. Tienes que dividirlo. No. Aquí hacen igualdad y aquí desigualdad. ¿Listo? ¿Verdad? Y pueden arriba añadir en la definición. ¿Ya? Ahí. ¿Ya está? Ahora, ¿qué es regularidad?
El mismo tiempo que tiene una onda de El tiempo que demora entre un pulso y otro pulso, o sea, el intervalo, ¿verdad? El intervalo o la distancia entre un pulso y otro pulso. Eso es regularidad. La uniformidad en el intervalo o en la pausa o la distancia de un pulso con otro pulso. Cuando el pulso es regular, quiere decir que mantiene el mismo intervalo. Estas son las regulares, ¿ves? Sí. La distancia entre un pulso y otro es la misma. ¿Y qué es un pulso irregular? Cuando el intervalo es variable. Intervalo variable. Se fijan entre este pulso y este, un intervalo chiquito. Pero entre este pulso y el otro, un intervalo grande, ¿verdad? Más grande. Entonces, la irregularidad o la variabilidad en el intervalo, eso es un pulso irregular. No es lo mismo que desigual que irregular, ¿verdad? No es lo mismo, se miden dos cosas diferentes. ¿Qué es tensión o dureza? Es la resistencia que ofrece el vaso a la compresión externa. En este momento no vamos a medir tensión porque lo vamos a hacer en presión arterial, porque la fuerza de compresión se va a ejercer con el tensiómetro, y de cuánto resiste el vaso va a depender cuántos ruidos escuchemos para medir la presión arterial. O sea, esta característica la vamos a medir en el siguiente tema, ¿ya? Pero como definición solo va a quedar esto: la capacidad de resistencia que tiene un vaso a una compresión externa, y ahí explicamos dónde, cuándo y cómo, por qué cuando llevemos presión, ¿ya? La última característica: frecuencia. ¿Qué es frecuencia? Número de latidos. Rango de escala del nódulo sinusal. ¿Que la frecuencia del pulso se debe al trabajo del nódulo sinusal? Sí, pero no es la definición de frecuencia pulsátil. ¿Qué cantidad de ondas pulsátiles? ¿En cuánto tiempo? Medidas en una fracción de tiempo de un minuto. Eso es frecuencia pulsátil. ¿Cuántas ondas pulsátiles se producen durante o se miden durante un minuto? En un minuto. Cantidad de pulsos por minuto. Eso es frecuencia, ¿no? Frecuencia. Estoy midiendo cuántas ondas pulsátiles se pueden percibir en un minuto, ¿verdad? Eso. La frecuencia tiene tres variabilidades, depende de sus parámetros. ¿Entre cuánto y cuánto tienen que ser las pulsaciones por minuto? 60, 90. Entre 60 y 90. Eso se llama frecuencia normal. Entonces hay tres categorías, ¿verdad? Frecuencia normal, ¿entre cuánto y cuánto? 60, 60 90. Pues ahí pongan sus parámetros, entre 60 y 90. Si está por arriba de 60, por arriba de 90, perdón. Taquipsia. No, se llama taquisfenia. Arriba de 90 o arriba de 100, pulsaciones por minuto, no son latidos, ¿ya? Si bien el pulso es una transmisión de la actividad cardíaca, si cuento los latidos por minuto, eso es frecuencia cardíaca, ¿ya? Latido por minuto, quiere decir que pongo un fonendoscopio a la altura del corazón, estoy escuchando la frecuencia del corazón que obedece a la acción del nódulo sinusal. Pero si cuento la cantidad de pulsaciones en un minuto, no es latido, es pulsación por minuto, ¿ya? Ya Mateo les había explicado que hay una leve demora, ¿verdad? Entre las pulsaciones del corazón hasta que se transfieran a las de los vasos arteriales como ondas pulsátiles, hay una demora de entre los 0,4 y 0,8 fracciones de segundo, que produce una variación de más o menos 4 pulsaciones a 6 en relación a la actividad cardíaca. Quiere decir que si el corazón funciona a 100 latidos por minuto, las pulsaciones de ese mismo paciente están entre los 76 y 75 pulsaciones por minuto. O sea, no es el mismo rango. Hay cierta demora, cuanto más lejos midan el pulso arterial, ¿ya? No es lo mismo. Ahora, abajo de 60, pulsaciones bradisfignia, que puede concordar con la bradicardia, claro, no puede haber una taquicardia con una bradisfignia, ¿no? No sería coherente, sería raro, ¿no? Menos de 60. No sería raro, menos de 60. Entonces ya están las tres escalas y sus parámetros, ya está, ¿cierto? Listo.
también les habló Mateo de los tipos, de algunos tipos de pulsos, ¿no es cierto? Los comunes. Por ejemplo, el pulso alternante. El pulso alternante significa que hay una alternancia entre una onda alta y una onda baja. Si nosotros observamos un pulso alternante, como el puso allá Mateo, una onda alta, una onda baja, una onda alta y una onda baja. El tipo de pulso se llama pulso alternante, pero tiene características. Medimos en este tipo de pulso lo mismo que medimos en un pulso normal, que se mide amplitud, igualdad, regularidad y frecuencia. ¿Ya? Si mido amplitud, ¿qué tipo de ondas estoy viendo de acuerdo a la amplitud? En este tipo de pulso hay ondas magnus y hay ondas parvus. Entonces, en amplitud anotaremos magnus y también ondas parvus. ¿Ya? En igualdad, ¿son iguales o desiguales? Desiguales, porque tienen diferente amplitud. Entonces, aquí son desiguales. En regularidad, el intervalo es el mismo en un pulso alternante. Sí, la distancia es la misma. Si yo mido esta distancia y esta de aquí y esta de aquí, las tres tienen el mismo intervalo. Entonces, ¿es un pulso regular o es irregular? Regular. Y en frecuencia mediré por tiempo, ¿verdad? Sí. Por tiempo. Entonces, cada tipo de pulso tiene sus propias características, se miden las mismas características, ¿ya? Ese es el pulso alternante. El otro pulso, el pulso bigeminado. El pulso bigemino o bigeminado significa que hay dos pulsaciones juntas y una separación. Dos pulsaciones juntas y una separación. ¿Cómo se llama el pulso? Bigeminado. Medimos sus características: amplitud, igualdad, regularidad. Vamos a obviar frecuencia porque no estamos contando por minuto, ¿ya? No estamos contando. En amplitud, ¿qué tipo de ondas son? Puede ser que todas sean magnus o que todas sean normales o que todas sean parvus. En este caso vamos a suponer que son magnus, ¿verdad? Entonces, en amplitud vamos a poner magnus. En igualdad, ¿iguales? Sí. Sí, todas tienen la misma altura, ¿verdad? Y en igualdad todas son iguales. Regularidad, ¿hay el mismo intervalo? No. Esta distancia es pequeña y este intervalo largo y esto es pequeño. ¿Regulares o irregulares? Irregulares. Pulso bigeminado. Si fuesen tres juntos, ¿cómo se llamaría? Trigeminado. Y así, ¿ya? Y así. Otro tipo de pulso. El pulso Zeller, ¿no? Pulso Zeller. El pulso Zeller va así. Mateo también nos está haciendo los mismos ejemplos, ¿ya? Pulso Zeller. Que como a mí me encanta pintar la mesa. Normal y uno. A este pulso también se le llama pulso en golpe de martillo, porque van muchas ondas normales y una es elevada, ¿ya? ¿Qué se llama este pulso? Pulso Zeller o en golpe de martillo, ¿verdad? Pulso Zeller. ¿Dónde está el pulso? Ha salido bien. Ahí hay un pulso Zeller, ¿ya? Pulso Zeller. Características. En amplitud, ¿qué encontramos? En amplitud Es mezclado. Magnus y parvus. hay magnus y hay parvus. En igualdad, desiguales. Regularidad, irregular. Regular. Este intervalo es el mismo y de acá también el mismo intervalo. Vamos a ser regulares, ¿verdad? Que aquí estén anormales no significa que aquí necesariamente estén anormales. Pueden ser regulares, ¿ya? Regulares, eso es. Tipo de pulso, Zeller, ¿verdad? Zeller. Y sus características, ¿ya? Otro tipo de pulso, Dicroto. Pulso Dicroto.
O sea, ¿qué es lo que ven en este pulso? En la curva normal, un descenso con la misma velocidad. Realmente no es así, porque esto sabemos que está dividido en 2 etapas del ciclo cardíaco, ¿verdad? Esta es la sístole, donde sale la sangre a las paredes, y esta, la fase diastólica. En la sístole, la sangre sale del ventrículo izquierdo a la aorta y de allá se transmite. Una vez que ha salido la sangre a la aorta, parte de la sangre debe volver a las válvulas para cerrarlas, porque si no, ¿quién las cierra? ¿Verdad? Entonces hay un reflujo. Ese reflujo produce una pequeña hendidura, hay un pequeño valle, una hendidura, una depresión normal. Entonces una onda real es esa, la que tiene un ascenso, que es el aumento de presión, el vaciado hacia la aorta, un reflujo y nuevamente baja la presión hasta que se produce la fase diastólica y el llenado otra vez. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay un defecto valvular, una enfermedad valvular, ya sea fibrosis o insuficiencia de una válvula, especialmente las sigmoideas, para que esta válvula se cierre, la cantidad de sangre que vuelva tiene que ser mayor, porque la válvula es insuficiente, no se puede cerrar o no se abre con facilidad. Entonces eso demanda más presión de sangre de la aorta y la hendidura que se forma es mayor, tanto que casi divide al pulso en 2 fases. Y eso forma el pulso dicroto. Pulso dicroto, ¿ya? En amplitud, todas las ondas son magnus, son altas, son iguales porque tienen el mismo tamaño, excepto la depresión. Y son regulares porque tienen el mismo intervalo. ¿Dónde está el defecto? En la depresión, que es más profunda que la pequeña depresión normal, ¿ya? Entonces eso hace que aparezca el pulso dicroto. El pulso dicroto. ¿Cuándo encontramos este pulso dicroto? Aquí está, ¿verdad? Vean, arriba es una pulsación normal con una pequeña depresión. La segunda es un pulso dicroto con una depresión más profunda. Y hay otro pulso que les voy a mostrar un poquito más adelante con una depresión mucho más profunda que esta, que casi divide a la onda en 2 fases, ¿ya? ¿En qué enfermedades encontramos? Enfermedades valvulares, estenosis aórtica, insuficiencia mitral, en muchas enfermedades, incluso en infecciones intestinales agudas, por ejemplo, fiebre tifoidea, ¿no? En ello encontramos ese defecto, ¿ya? Luego está el pulso Corrigan o pulso Visperiens. ¿Qué ven en el pulso Corrigan? Un ascenso bastante alto, como ondas magnus, pero un descenso escalonado, haciendo etapas de descenso, ¿verdad? Un descenso escalonado. ¿Ven aquí? En la imagen después del Gemina, pulso Corrigan. Y hay otros más con más defectos. Vean los descensos, Visperiens. Igual, pulso Corrigan, pero con mucho más descensos, más escalones, ¿ya? Cuanto mayor es la enfermedad valvular, las depresiones se hacen mucho más repetitivas, mucho más largas, o sea, la fase de descenso es el daño, ¿ya? Pulso Visperiens. Hay otro pulso que se llama pulso Parvus Tardus. En el pulso Parvus Tardus, las ondas son todas débiles y el intervalo también es bastante largo. ¿En qué pacientes vemos esto? En pacientes cardíacos, en pacientes, por ejemplo, con Chagas, que sufren de bradicardia. ¿Cómo son las ondas? Todas paros, ¿verdad? Porque son débiles. ¿Cómo son en igualdad? Son iguales, ¿verdad? Iguales. Y en regularidad, también son regulares. ¿Cuál es el único defecto? La intensidad de la onda, ¿ya? Y finalmente hay un pulso que se llama pulso irregular arrítmico, donde todas las ondas se producen de tamaños diferentes, algunas más altas, otras con diferente intervalo y diferente tamaño. En amplitud, ¿cómo son las ondas? Pueden haber ondas normales, magnus, paros. ¿Iguales? No, todas desiguales. ¿Regulares? Irregulares. Entonces, en pacientes con distintos tipos de arritmia, las pulsaciones también son arrítmicas, son muy irregulares, ¿ya? Muy desiguales y muy irregulares. ¿Cuáles nos faltan, Mateo? Son todas, ¿no? Hasta ahí son todas. Ahora,
Identifiquemos tipos de pulsos. Tienen un cuadrito más, ¿verdad? Interpretación de pulsos. Ahí. Ahí. ¿Son 5 espacios? Sí. 5 espacios. Ahí es donde venimos. Esto no tenían en la presentación, ¿no? No estaba. Ya. ¿Quién quiere interpretar el primer pulso? Ya. Primero, características, amplitud, igualdad, regularidad, y luego me dice tipo de pulso. ¿Ya? Amplitud. En el ejemplo 1. ¿Parvus? No son tan bajitas. Hay más bajitas que esas. Normales, porque tampoco son tan altas, ¿verdad? Normales. ¿Ya? En amplitud, normales. Igualdad. Iguales. Regularidad. Regulares. ¿Qué tipo de pulso? Normal. ¿De dónde creen que puede ser? ¿Será radial? ¿Temporal? Puede ser radial, ¿verdad? Radial. En la mano uno, en la muñeca, determina ese tipo de pulso, ¿ya? Y con esas características. Ondas normales, iguales, regulares. Y en un sitio más o menos distante, o sea que es, por ejemplo, pulso radial. ¿Ya? Pulso radial. Ejemplo 2. ¿Quién nos lee el ejemplo 2? Ya. Sí. ¿Ya? En amplitud. Magnus. Ya. Igualdad. Iguales. Y Regularidad. regular. Regulares también. Tipo de pulso. Puede ser carotidio. Primero, pulso normal, ¿verdad? Otro normal, porque no tiene nada alterado, ¿verdad? Ahora, ubicación. Puede ser pulso carotidio, ese que han percibido acá, ¿se dan cuenta? No es lo mismo que el de la muñeca, ¿verdad? No es lo mismo, ¿sí? Ese puede ser un ejemplo de la ubicación a nivel de la carótida, ¿ya? Carótida. Ejemplo 3. ¿Quién quiere leer? ¿Nadie de aquí? Ya, Julia. Leamos. Tiene Magnus y Parvus. Magnus y Parvus, ya. Ok, Magnus y Parvus. ¿Igualdad? Iguales. ¿Seguro que son iguales? Desiguales. Desiguales, porque hay una alta, una baja, una alta y una baja. ¿Regularidad? Regular. Regulares, porque ahí sí el intervalo es el mismo, ¿verdad? Tipo de pulso Alternante. 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 Pulso alternante. 4. 4. Ya. Normales. Primero en el Amplitud. Amplitud. Normales, Magnus, Parvus. Normales, ¿no? Ya, normales. Ok, normales. ¿Iguales? Iguales. ¿Regulares? También regulares. ¿Qué tipo de pulso es eso? Bisféricos. 4 móviles. Bisféricos. Dicrótono. ¿Ya? ¿Sí? Correlem o bisféricos. El problema es el descenso, ¿verdad? El descenso es el problema. Pero es más seguro que sea una enfermedad valvular, ¿no? Descenso. ¿Y el último? ¿El último? ¿Quién lee? Mike. Amplitud normales o magnus. En realidad, imaginen que deberían ser altas, pero están muy divididas, ¿verdad? Magnus, ya. ¿Iguales todas? No. Iguales. ¿Es la misma onda o son dos ondas separadas? ¿O son dos ondas diferentes? Misma. Es la misma. Porque dice fases histórica y fase prehistórica, ¿verdad? Es la misma onda, ya. O sea que en realidad son iguales. En regularidad son regulares. ¿Qué tipo de pulso es este? Dicroto. Ahí les dije que la depresión puede ser tan profunda que divida casi a la onda en dos, ¿verdad? Dicroto profundo, ¿no? Eso es un extremo de un pulso dicroto. Y así, ¿te dan cuenta? Y así vamos encontrando distintos tipos de pulsos. Punto número 4. Dice determinación de pulsos según sitio anatómico. ¿Cuántos sitios anatómicos hemos visto? 10. Entonces, en la casa ubicamos los 10 sitios anatómicos, cada uno en sí mismo. ¿Ya? Cada uno busca
en sí mismo los 10 sitios anatómicos. Entonces buscan pulso temporal, pulso carotidio, pulso brachial, radial, cubital, popliteo, tibial posterior y perio, con imagen fotográfica en todos los sitios anatómicos, excepto en dos lugares, femoral, axilar. Todos los demás con captura, ¿ya? Femoral y axilar, excepto los dos. Pero toman una imagen con la manito donde está buscando el sitio, ¿ya? Hasta que encuentren el pulso. Tienen toda la noche para intentar, ¿no? Toda la noche, ¿ya? Una charla motivacional entre ustedes y la almohada. Encuentran el pulso, capturan la imagen, recortan solo la zona. No necesitan toda la recámara y toda la habitación, ¿ya? Solo la zona del sitio anatómico ubicado, y esa es la captura, ¿ya? Que lo van a subir al portal, como que lo pueden pegar al otro lado de esta hoja también, ¿ya? 10 sitios anatómicos de ustedes mismos, ¿ya? Esto es una cosa personal, esa es una actividad personal, ¿ya? Actividad personal, ¿ya? Eso es con una buena captura. Dejan ahí la pantallita y ¿ya? Ahora, al otro lado tienen otra tarea. Pulso en distintos pacientes. Ahora vamos a medir el pulso en distintos pacientes. ¿Qué deben hacer? Identificado cada paciente, son 5 pacientes, primero ubican un sitio anatómico o 2. Prefieran, está prohibido, o sea, no pueden medir el pulso carotidio, femoral y axilar, excepto esos sitios pueden elegir los otros lugares. ¿Ya? Carotidio, femoral y axilar. Carotidio no, femoral no y axilar no. ¿Ya? No. Prefieran radial, cubital o tibial posterior, uno de esos 3. 1 o 2 sitios anatómicos, máximo 2, no necesitan todos los 10 sitios anatómicos, ¿ya? O 1 o 2 máximo. Características. En las características lo mismo que hemos hecho acá: amplitud, igualdad, regularidad y frecuencia. En el caso de ustedes, todos añaden las 4 características: amplitud, igualdad, regularidad, frecuencia en cada pulso. Y al ladito dice gráfico, dibujan así, como hecho Mateo y como también yo les hice en la pizarra, digo en la mesa, ¿ya? Características, las 4, y la graficación de cómo debe verse el pulso, ¿ya? Cómo debe verse. Ahora vamos a los pacientes. ¿Quiénes son los pacientes? Paciente 1. Yo, pongan yo. Son ustedes, ¿no? Yo en reposo. Yo en estado de reposo. Echaditos, tranquilos. Al otro lado solo son 10 sitios anatómicos. Aquí ya es midiendo características, ¿ya? Aquí es midiendo. Al otro lado solo es ubicación. Aquí ya es midiendo, escuchando en un minuto, no escuchando, percibiendo en un minuto y viendo amplitud, igualdad, regularidad y todo eso, ¿ya? 1, yo en reposo, ¿verdad? Paciente 2, yo después de ejercicio físico. Yo después de ejercicio físico. 4 vueltas al manzano, una al parque o vuelta, o qué sé yo. Ejercicio físico, ¿ya? Después de la gran carrera vuelve, toma, más tarde eso. Exacto, después de llegar a clase o antes de llegar a clase, ¿ya? Paciente 3. Paciente 3. Un niño, por debajo de los 9 años, niños, ¿verdad? 4. Paciente 4. Adulto mayor, no demasiado viejitos, ¿ya? Van a morir, no demasiado viejitos, mayor, adulto mayor. 60 ¿ya? años. Sí, 60 años, por ahí. No lo persigan a don Mario, por favor. Pobrecito don Mario. Ya. No a docentes, por favor, no a docentes, ¿ya? No a docentes. Ya, último paciente. Un paciente con cualquier enfermedad de base, cardíaco, respiratorio, renal, alguno que tenga variaciones, ¿no? Mejor si es o cardíaco o respiratorio, ¿ya?
algún otro paciente con alguna enfermedad de base. Con mucho cuidado, ¿ya? Ahí solo prefieren un solo sitio anatómico, porque no nos van a dejar además, ¿no? Entre niños y pacientes mayores, difícil hacer la prueba, ¿ya? Ok, ahora ya pueden empezar con yo en reposo. Tómense entre parejitas, midan y veremos la posición y la técnica, Mateo. Revisamos en cada uno y corrijamos la posición del niño, ¿ya? Uno. Ya hay un niño, ahí pueden aprovechar también. ¿Cómo hacían niña, ya, en parejitas. Empiecen a medir y yo voy a ir revisando rápidamente la posición. ¿Cómo están haciendo? Mano no en extensión. De dos en dos. Uno a sus compañeros, o sea, uno a los otro. No se ponen así mismos, no ponen a los otros.